detalles del secuestro de ese empresario coreano en Miraflores, que tras una intensa persecución y un enfrentamiento armado entre los delincuentes y la policía, afortunadamente fue rescatado. Hay 3 delincuentes que han sido detenidos. Todos los detalles en un instante. Además, decenas de empresas de transporte público van a paralizar el día de mañana. Prefieren no salir a trabajar que morirse porque están cansados de las extorsiones. Y ojo, se han sumado también otros gremios que también están pasando por lo mismo: restaurantes, bodegas, mototaxis. Todos los detalles también en un instante. Y hablaremos también del señor Andrés Hurtado. Esta noche vencen los 7 días de detención preliminar dictadas en su contra. Viene la prisión preventiva, saldrá en libertad. Lo veremos también más adelante junto a otros temas que tendremos hoy en el programa. Bienvenidos. Esto es increíble, cómo está avanzando el nivel de delincuencia en la ciudad. Un empresario coreano que ha sido secuestrado en Miraflores. Ojo con esto, ya no estamos hablando de un problema o de algo que veíamos que ocurría con mayor frecuencia en la zona de Lima Norte. Ha sido secuestrado en la tarde de ayer en el distrito de Miraflores, tras una intensa persecución y un enfrentamiento armado entre los secuestradores y la policía. Afortunadamente ha sido rescatado. Hay 3 delincuentes, 3 sujetos de nacionalidad venezolana, ninguno de ellos pasa los 30 años de edad, que han sido detenidos, que están involucrados en ese delito. ¿Quiénes están detrás de este secuestro? Todos los detalles los trae la nota que nos trae esta noche Jessica Lara. Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, la mente criminal detrás de los más violentos secuestros que han remecido la capital, en realidad no parece estar del todo debilitado, como asegura la policía. Ya no hay secuestros porque han sido capturados todos sus lugartenientes, sus secuaces, en número de 12. Entonces se ha desarticulado, quedando El Monstruo, que rápidamente reorganiza, se vale de otras personas. Este criminal ahora estaría reclutando bandas delictivas de sanguinarios delincuentes extranjeros para ejecutar los secuestros. Muestra de esta nueva modalidad de operación del Monstruo sería el último secuestro de un empresario minero de nacionalidad surcoreana, quien la madrugada de hoy fue rescatado por la policía cuando sus captores venezolanos intentaban llevarlo a otro lugar de cautiverio en Lima Norte. Señor, ¿cuál es su nombre? El señor parece de nacionalidad internacional. Coreano. Esta liberación en realidad no fue planeada por la policía, sino que fue consecuencia de una intervención rutinaria del Escuadrón de Emergencia Norte. El personal del Escuadrón de Emergencia Norte, en circunstancias que efectuaba su patrullaje rutinario por la jurisdicción, se percatan de este vehículo de marca Nissan, color plata, que en su interior habían 3 ocupantes y ellos obviamente estaban en actitud sospechosa. ¿Cómo nos percatamos? Obviamente porque a la velocidad que iba, a esa hora 3 ocupantes, 3 de la mañana, ya da que pensar respecto a qué actividades se estén realizando por la zona. Es exactamente en este cruce de las avenidas Huandoy con Naranjal que inició la persecución de la Policía Nacional a estos 3 sujetos que iban a bordo de este auto, donde al interior tenían secuestrado a este empresario coreano. Desde este punto, los secuestradores siguieron por toda la avenida Naranjal, pasando por el cruce con Universitaria, donde las cámaras de seguridad del distrito de Los Olivos captaron la persecución de a este otro auto oscuro donde habrían estado más delincuentes. Y detrás de ese carro había otro vehículo que lo venía siguiendo. Eso también llamó mucho la atención al personal policial. Se dan a la fuga, inmediatamente se activa el plan Cerco a través de la central 105, el cual alerta a otras unidades que están enclavadas en la jurisdicción. Se inicia una persecución y en esas circunstancias es que uno de los delincuentes que viva en el segundo vehículo lanza una granada, la cual explota y la detonación afecta el vehículo policial que venía siguiéndolo.
tal es así que genera daños en el parabrisas posterior. Aún con la luna posterior del patrullero destrozada y con uno de los agentes del Escuadrón de Emergencia Norte herido, continuaron persiguiendo a los secuestradores, esta vez por el cruce de Naranjal con Palmeras, donde los criminales empezaron a disparar a la policía. Las balas por poco casi alcanzan a estos dos hombres que se encontraban cruzando la pista. 4 minutos después, a las 2:59, estos sujetos hacen su ingreso a la carretera Panamericana Norte, seguidos en todo momento por el patrullero de la policía y serenazgo. En su afán de huir, los criminales llegaron hasta la avenida Tupac Amaru e intentaron escapar por esta calle sin imaginar que se encontrarían con estas rejas que empezaron a trepar sin éxito, por lo que abrieron fuego contra la policía, como se observa en esta cámara de seguridad de la Municipalidad de Independencia. Una de estas balas impactó en el pecho de uno de los agentes policiales, que se salvó gracias al chaleco antibalas. Aquí a esta hora del día todavía podemos observar los rastros de sangre que dejaron estos tres delincuentes, pues a ellos también les cayó varios impactos de bala en este cruce de fuego. Podemos observar también aquí rastros de esta balacera, un impacto aquí en la reja, 2 impactos en esta ventana del segundo piso de esta casa y otro impacto más en el segundo piso de este negocio, exactamente de esta botica. Arriba podemos ver un impacto de bala. Se ha podido determinar que esta pistola marca Glock 9 mm Parabellum operativa, que ha sido utilizada para disparar contra el personal policial, ha sido reportada en el año pasado, del 17 de mayo 2023, en Los Molinos de Ica, ¿no? ¿Y personal civil? De una persona civil. Y otra pistola marca Smith Wesson 9 mm también Parabellum, no tiene registro en la SUCAMEN, o sea, quiere decir que ha ingresado ilegalmente al país. La desesperación de estos delincuentes para que no se descubra el secuestro los llevó a lanzar otra granada más, que minutos más tarde fue detonada por el personal policial de UDEX. Sin embargo, al inspeccionar el auto, grande fue la sorpresa de la policía al encontrar maniatado, golpeado y completamente desorientado al empresario minero, quien había sido secuestrado el martes 24 de septiembre a las 4 de la tarde, posiblemente cerca a su casa o su oficina en Miraflores. De confirmarse esto último, evidenciaría la expansión de las operaciones de alias El Monstruo, quien habría estado pidiendo a la familia del empresario 3 millones de soles de rescate. No se descarta que la familia de la víctima haya pagado parte de la recompensa. Se ha logrado ya frustrar el secuestro de este ciudadano coreano por parte del Escuadrón de Emergencia Norte. Ya, aquí va a estar el señor. Por favor, a ver, venga. Venga, señor, ya. Deme la mano. Y en apoyo con la policía. con la comisaría acá en Independencia Venga, y diferentes del sector. Baje. Es de usted, ya. Quédese acá. Por favor, venga. Señor, ¿usted se encuentra bien? Ya. Como puede visualizar, el señor está gravemente herido. Ahora el empresario minero se viene recuperando de las lesiones en una clínica privada, mientras que los 3 presuntos cómplices de alias El Monstruo, los venezolanos Víctor Manuel Castro Hurtado, Anderson Abraham Ravenstein Betancourt y Eduardo José Blanco, ya se encuentran detenidos en la DIRINCRI, que continuará con las investigaciones del caso para que de una vez por todas den con el paradero de Eric Moreno Hernández y se logre su tan ansiada captura. Bien, eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas, es la información que ha podido recabar Jessica Lara respecto a este secuestro. Un empresario coreano secuestrado en Miraflores y ha sido llevado hacia la zona de Lima Norte vinculado a El Monstruo. Qué curioso, ¿no? La noche de ayer, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía,
hacía referencia al monstruo y nos decía, ya no hay secuestros en Lima porque han sido capturados los lugartenientes del monstruo. Efectivamente, han sido capturados y aquí lo hemos comentado en muchas oportunidades, pero eso no ha detenido y no ha erradicado este delito. Vamos a hablar sobre ese y otros temas con nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Francis Allison, alcalde de Magdalena. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI. Gracias a los dos. Un gusto. Va a ser interesante esta mesa que ya hemos venido adelantando también mientras veníamos comentando algunos detalles de la nota. Pero a ver, ayer nada más, el general Arriola diciéndonos, ya no hay secuestros en Lima, ya capturamos a los lugartenientes del monstruo. Y hoy, con esta noticia. ¿Qué piensan de eso? Bueno, los escucho, adelante. Si no reconocemos que estamos mal, no se va a poder arreglar nada. Es indispensable reconocer que las cosas están fuera de control. Y si autoridades de la policía tienen una visión tan corta de su gestión, entonces lamentablemente vamos a tener que continuar esperando lo peor. Y tú lo has mencionado. El día de ayer, después de una entrevista importante de un jefe importante de la policía, en forma fortuita se encuentra a un secuestrado. Quiere decir que si no estaba ahí ese patrullero y los policías que conocen la delincuencia, que huelen el delito y tienen el coraje de enfrentarse y agarrarse a balazos, si hubiese estado 10 segundos antes en otro lugar, no estaríamos hablando de secuestro. ¿Cuántas personas más estarán siendo secuestradas? ¿Cuántos no denuncian? Es todo un tema muy crítico. Bueno, ¿qué piensas? Sí, bueno. En primer lugar, Tatiana, mis felicitaciones a mi amigo el coronel Percy Guerra, jefe de la División de Emergencias, por haber rescatado a este ciudadano coreano secuestrado. Efectivamente demuestra que más allá de las falencias que tiene la policía, tienen el ojo afinado, la vocación, la capacidad. el sacrificio. Claro, arriesgan su vida por nosotros. El valor, claro. Y, sin embargo, es cierto, yo también creo que puede ser un grave error no reconocer lo que está pasando en el Perú. Porque reconociendo los errores es cuando podemos rectificarlos y cambiarlos. Y no es culpa de la policía, todo lo contrario. Se ha abandonado por décadas a la policía, en lo logístico, pero también se le ha perseguido jurídicamente, lo que es fatal. Esa persecución, hace unos años a lo mejor un fiscal hubiera dicho, ¿por qué disparas? O sea, tonterías. Y no solo hace unos años, ahora también. Así es. Hasta ahora siguen denunciando. Tenemos que proteger a la policía, pero también dotarla de de dinero, de logística, de inteligencia, por ejemplo. Estamos viendo que se está hablando de seguir a los ómnibus, eso es imposible. Solamente una empresa de transporte público tiene 200 ómnibus, y hay un montón, no. Y más bien, seamos claros, y lo que se hace contra el crimen organizado es fortalecer la inteligencia, no el patrullaje de calle. O sea, la delincuencia común se interviene con patrullaje de calle, con operativos. Eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí, pero el crimen organizado, que son los secuestradores, ¿no? Extorsionadores, en fin, es con inteligencia. Mientras no fortalezcamos la inteligencia policial, esto va a seguir empeorando. Y en los últimos meses lo que veníamos viendo son secuestros que ocurrían principalmente a empresarios de la zona de Lima Norte por organizaciones criminales que operan y se mueven en esa zona. Pero ahora se están desplazando. O sea, lo ocurrido el día de ayer es en el centro de Miraflores. Desde el centro de Miraflores, digamos. Y tenemos que esto, digamos, rebasa el concepto normal de lo que es un secuestro. Ya es una forma de vida de un grupo de delincuentes. Y lo que aquí hay que entender es que el crimen internacional ha instalado franquicias locales con métodos que nunca se han visto acá en el Perú. Y de una manera tan extendida que de hecho sobrepasa todas las capacidades estructurales de la policía, del gobierno y de las leyes. Porque no es también solo un tema de policía, es también leyes que no son adecuadas. Así es. ¿No? Y para no hablar del conflicto político entre el sector interior y el Ministerio Público. O sea, leyes no adecuadas, poderes enfrentados, jerarquía policial que no acepta los errores. Entonces, se requieren soluciones concretas. Y aquí yo me atrevo a decir, porque ya estamos en ese nivel, ¿no? Tanto como se ha hecho en Ecuador o como se hace en El Salvador, vamos a llegar a ese punto. Se necesitan más cárceles, nuevas leyes y ya empezar a pensar en capturas
digamos, capturas masivas, juicios sumarios, porque esto se ha desbordado. Si queremos enfrentar esto con los procedimientos normales de hace 15, 20, 30 años, es imposible. No estamos avanzando, ¿no? Y esa cadena de la que habla bien el coronel Liendo, que todos los actores funcionen, no está ocurriendo, ¿no? Esos delincuentes, por ejemplo, los que han sido capturados anoche, ya tendrían que estar tras las rejas, ¿no? O sea, han sido capturados en flagrancia, secuestrando a este sujeto, disparando y enfrentándose a la policía. Usando granadas de guerra y disparando a la policía. ¿Qué más? Bueno, agregar lo siguiente. En logística, por ejemplo, vemos en esa noticia que un policía ha sabido por un chaleco antibalas. Ojo, la policía tiene una carencia en ese momento de 40.000 chalecos antibalas que nadie se los está comprando. En Magdalena, la municipalidad ha tenido que comprarlos para la comisaría. Como están haciendo muchos municipios con lo que pueden, sí, ¿no? Con lo que pueden. Segundo, en este secuestro vemos algo más. La cantidad de armas ilegales y también granadas de guerra que hay en nuestro país. Nos han inundado las calles de armas ilegales, aquellas que entran ilegalmente al país, pero también aquellas, ojo, como en este caso, que son compradas legalmente y luego dadas de manera ilegal a la delincuencia, por delincuentes que compran las armas legalmente y luego dicen que se les han perdido, que se las han robado. Entonces, hay todo un manejo. Claramente hemos presentado como municipalidad, de la mano con SUCAMEC, una iniciativa legislativa que ha hecho SUCAMEC y que nosotros hemos convertido en iniciativa, ya sea en el Parlamento, para también controlar un poco mejor las armas. En el Perú tenemos un problema, por ejemplo, de que puede encender de manera ilimitada el número de armas para caza y deporte. Ahí está la famosa arma AR-15, que en el Perú una sola persona podía comprar 10, 20, 30, 40. Semiautomática. Y siempre se les perdían y se las robaban, y lo que hacían realmente es darla al crimen organizado, minería ilegal. Es que hay mucha corrupción también. Pero ahí tenemos la experiencia de un alcalde en gestión, lo que le preocupa y muy peligroso, como las armas a libre disposición. Pero, ¿cuál es el nivel donde se debe intervenir? Tenemos fronteras abiertas, no hay una vigilancia adecuada, una migración masiva que no se controla, ¿no? Con presencia de crimen transnacional, que tiene bandas organizadas aquí y en el extranjero. Y solamente se ve el delito de la calle. O sea, hay una falta de perspectiva estratégica. Totalmente. No hay plan estratégico, no hay decisión política. Y mañana va a haber una paralización importante. Son decenas de empresas de transporte público que ya no pueden más y que dicen, prefiero dejar de trabajar un día, lo que implica es que no van a ganar dinero el día de mañana porque tengo miedo de que me maten o que maten a alguien de mi familia. Y a ese gremio de transporte público se le han sumado otros, restaurantes, bodegas y mototaxis que están pasando por lo mismo. Fíjense, el día de hoy hemos conversado con Martín Valeriano, es dirigente de los transportistas. Los invito a escuchar lo que nos dijo respecto a la paralización del día de mañana. El tema de la seguridad que tiene que dar la autoridad con los atentados, 14 atentados que tenemos hasta el momento, 3 muertes, no hay respuesta por parte del gobierno. Y es por eso nuestro primer reclamo que el día de mañana, a las 7 de la mañana, bueno, haremos una protesta, una marcha pacífica de la Plaza de Hacho con dirección hacia el Congreso. Y de que estos temas de las extorsiones vienen sucediendo hace 6, 7 años, progresivamente incrementándose cada día más. Vemos peligrar la vida de los, no solamente de los transportistas, sino del público usuario. Si el ministro de estar al frente de estos actos delincuenciales y no actúa, tendría que dejar el cargo. Vamos a anunciar ya en los próximos días de no tener respuesta, ya un paro nacional con todos los transportistas, y yo creo que se tienen que plegar todos los sectores que hoy son perjudicados por estos actos delictivos. ¿Habían visto eso alguna vez? ¿Un sistema de transporte público paralizado por la delincuencia? Lo he visto como político en Honduras, en El Salvador antes, en el Perú jamás. Quiero decir públicamente que doy mi apoyo total y absoluto a ese paro y a los transportistas. El fin supremo del Estado, según el artículo 1 de la Constitución, es la protección de la persona humana. Y claramente eso no está pasando. Claramente la presidenta Dina Boluarte está desatendiendo el caso. Eso requiere del liderazgo de la máxima autoridad, que es ella, y claramente no está mostrando la mínima preocupación por lo que viene sucediendo. Sale indignada porque no le dan permiso para salir del Perú.
Pero no la Caramba. vemos indignada cuando matan a un hombre que trabaja para llevar el pan a su familia. Mensaje a la nación. Mensaje a la nación. Para pedir permiso para viajar, pero esto no es Y importante. otro alto mandatario, otro hombre que tiene un puesto importantísimo, que es el ministro de Economía, no ha entendido nada. Para el ministro de Economía la vida vale menos que el dinero, o sea, no está apoyando a la policía, según el plan Mariano Santos, que debería haberse cumplido al 2030, o sea, en 6 años, había que invertir 30.674 millones y ni uno de esos millones ha llegado a la policía. Entonces, para el ministro de Economía, más vale dinero. Para el ministro de Economía, este señor cree que una economía puede crecer o mantenerse en esas condiciones. No, eso es imposible. Claro, no solamente es lo que pierden los transportistas cuando no trabajen, es la gente que no va a llegar a la fábrica a producir y los mozos que no pueden trabajar. Los o sea, es una negocios cadena que ya grande. están cerrando, que ya llevamos meses cerrando, porque simplemente no pueden. Tal cual. Esta huelga no es una cosa pasajera ni súbita, ya se veía venir. O sea, esto ya se estaba esperando, ya se hablaba de esto las semanas pasadas, ¿no? Y es una huelga totalmente legítima, yo coincido con Gálvez, totalmente legítima. Pero es una huelga inédita en el Perú. O sea, después de derrotar al terrorismo el 2000, digamos, o sea, ahora hemos llegado a un nuevo tipo de terror. Estamos peor. No, estamos peor. Pero hay esa misma sensación de miedo, ¿no? Exacto, hay un De miedo salir a la generalizado. Y lo que más enerva, digamos, frente a las acciones del gobierno es que no lo reconocen. Para todas las autoridades políticas estamos muy bien, estamos mejor que El Salvador, dicen, ¿no? ¿No? Caramba, Las últimas declaraciones. Y sí, tiene un impacto económico. Económico y social en los trabajos, cierran negocios. Social, las universidades están cerrando clases. ¿No? Los jóvenes, las madres, los niños no van a poder desplazarse. Colegios también. Exacto, O sea, básicamente claro, con nidos, eso, ¿no? viviendas. Y por último, se requieren decisiones firmes, un liderazgo claro y fuerte, también Alison lo ha mencionado. Y el tema de la policía es muy complicado porque también es un tema de gestión. O sea, si no se aborda ese tema de gestión, porque a ver, el Ministerio del Interior recibe presupuestos de miles de millones de soles y que no están auditados convenientemente. Es que la institución ese es un policial punto, ¿no? está muy politizada. Está politizada. Tan politizada que tienen a los policías viviendo en condiciones paupérrimas cuando salen a hacer su trabajo y no tienen el equipo suficiente, a pesar de que haya miles de millones. Entonces, se tiene que tomar este problema de manera seria, desde el nivel político, una reestructuración fuerte de la policía. En ningún país del mundo una organización se encarga de tantos problemas. ¿No? Entonces, es imposible manejarlo. Fíjense que los dos han tocado el tema de El Salvador, ¿no? Y han dicho, eso que estamos viendo aquí nunca lo habíamos visto, pero sí lo habíamos visto antes en El Salvador. Fíjense que esta mañana vimos una comunicación a través de redes sociales de un diputado de El Salvador, Cristian Guevara. Lo tenemos el tuit para compartirlo, para que puedan estar todos al tanto de lo que él dijo, porque hacía referencia a la situación del Perú. Y lo que decía es que en el Perú, cada día, les voy comentando, aumenta la delincuencia. Ahí está, en el Perú cada día aumenta la delincuencia. Personas inocentes son víctimas de estos actos. Ese era nuestro diario vivir. Ojo con esto. Y estoy seguro que nadie quiere regresar al Perú. Y es una gráfica que nosotros compartimos el día de ayer, de cómo estaba incrementando la delincuencia en el país. Así que lo contactamos, nos parecía importante saber, a ver, usted que ya vivió esto, cuéntenos primero qué fue lo que pasaba en El Salvador. Y eso fue lo que nos dijo. Es muy parecido a lo que está pasando en Perú en estos momentos. Uno de los sectores más golpeados en El Salvador fue el de los transportistas. Primero comenzaron a extorsionar rutas de buses. Y cuando los empresarios y los transportistas o se negaban a pagar o no podían pagarlo, comenzaron a matar a los choferes. Esto era un tema muy frecuente en El Salvador. Y las rutas de buses se iban a paro. La extorsión siempre precede al homicidio. Si extorsionan a los choferes de bus, pues van a haber choferes de bus asesinados. Si extorsionan a las tiendas, pues van a haber dueños o la gente que atiende las tiendas asesinados. Cualquier sector que se vea tocado por la extorsión, por el cupo, lo va a tener que pagar en un momento con sangre. El diputado Guevara nos dijo algo más, porque le preguntamos, frente a esto, ¿qué hizo El Salvador? ¿Aplicaron medidas extraordinarias? Y nos dijo, no, para nada, aquí no hubo mano dura, aquí solo aplicamos la ley. Escúchenlo. Aquí teníamos una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Aquí no se aplicó mano dura, aquí lo único que se hizo fue que se cumpliera la ley. Declaramos a las maras, que son las pandillas, que eran nuestros grupos de crimen organizado, como estructuras criminales terroristas,
y se les dieron penas duras. Por darte un ejemplo, se pusieron jueces sin nombre, que en el caso del Perú los han tenido, y si ustedes no toman las medidas necesarias en este momento, van a haber millones de peruanos encarcelados en sus propias casas, en sus propios trabajos, en sus propias vidas, porque va a ser un grupo muy pequeño de criminales, 1%, lo más 2% de la población, que va a tener de rodilla todo un país y va a tener encarcelados al 98% de los buenos peruanos, que es la gente que sale todos los días a la calle a trabajar. Los escucho, señores. ¿Qué Bueno, piensan de lo que ha dicho? Es que eso ya lo hemos vivido acá con el terrorismo. Pero ojo, ahora estamos peor. En primer lugar, están asesinando más peruanos que antes. En segundo lugar, en las zonas urbanas, que es donde más ciudadanos viven, el ciudadano común no era blanco terrorista. Podía morir si explotaba una bomba por donde él pasaba o donde él trabajaba, pero él no era el blanco. Moría sí, pero no era el blanco. Hoy, el ciudadano común, chofer de ómnibus, vendedor de caldo de gallina, en fin, es el blanco de esos asesinos. Segundo, es lamentable ver cómo los salvadoreños hablan de lo que hemos hecho nosotros acá. Y tenemos que aprender de ellos o de lo que nosotros mismos hemos hecho con nuestra misma policía. Como los jueces sin rostro, aunque no le guste a las cortes internacionales. Porque obviamente van a comenzar a amenazar y a matar también a los jueces y fiscales y tenemos que protegerlos. ¿Qué ya está pasando? Así es. Como las normas y leyes duras. Siempre me dicen a mí, no, las normas duras no sirven. Por favor. En el Perú sirvió el grupo GEIN, pero eso era acompañado de cadenas perpetuas. Ismael Guzmán murió cumpliendo una cadena perpetua. Otros líderes terroristas en condenas de decenas de años. Por supuesto que en ese momento tuvimos que subir las penas para que los delincuentes no salgan pues prontamente a las calles a seguir delinquiendo. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Bueno, y en el mismo sentido, cuando en El Salvador dicen que no aplicaron mano dura, de repente es un poquito su narrativa para aplacarlo, porque la mano ha sido muy dura. En primer lugar, declararon a los... ¿no? Exacto. Declararon a los delincuentes como criminales terroristas. Y realizaron detenciones masivas, ¿sí? Juicios sumarios, leyes especiales. Pusieron toda la organización de defensa en forma coordinada y articulada. Y contrataron una empresa extranjera que es quien los está asesorando. Entonces, ¿qué vamos a esperar aquí? ¿Qué esperan nuestras autoridades policiales políticas? ¿Que venga una empresa extranjera para que organice esto, para que arregle ello? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a soportar todo este clima de terror que se vive diariamente? Insisto, reformas estructurales desde el Poder Judicial. El Perú necesita una nueva acta, un acta tipo acta patriótica de los Estados Unidos para incrementar las penas, autorizar detenciones masivas, juicios sumarios, nuevas cárceles, incremento de penas y acción articulada de todos los organismos que tiene el Estado y que no se hace porque las autoridades siguen mirando este problema con los anteojos de hace 20 años. Es que ese es el problema, que no hay voluntad política, que a nuestros políticos no les interesa y vamos a terminar, como decía el diputado Guevara, el 98% de los peruanos presos en casa. Y es lo que el gobierno nos está diciendo. Mañana quédense en casa, hagan teletrabajo. ¿Qué gente puede hacer teletrabajo? El vendedor no puede hacer teletrabajo. Por favor, esa es la respuesta que nos está dando el gobierno. En Ecuador, hace unos años en Ecuador se mataba mucho menos personas que en el Perú. Uno ve las líneas, se va arriba Colombia, México. Ecuador se convirtió en el país más peligroso de la región y ellos no entienden ni cuándo pasó. En el año 2022, los homicidios en Ecuador crecieron, Tatiana, en 95% un año. Al siguiente año, luego de crecer 95%, crecieron 66%. El año pasado en el Perú se han asesinado a 8.8 peruanos por cada 100.000 habitantes y en Ecuador a 44.5, o sea, lo de Perú por 5. Y me temo que hoy está creciendo el homicidio respecto al año pasado, al menos 20 o 30%. Dice que va al 30, más o menos, ¿no? A ojo de buen cubero, al menos 20 o 30%. Y eso sin denuncia, de casos que no se denuncian, ¿no? Ese es otro tema también, ¿no? Así es. Algo importante de agregar a lo que dice mi amigo experto en inteligencia, que es algo fundamental en esa lucha contra el crimen organizado. Es momento de entender que tenemos que estrangular económicamente al crimen organizado. Cuando te llega un mensaje extorsivo, esa cuenta tiene que ser congelada administrativamente en menos de 24 horas. Quitarle los recursos a esas mafias.
¿Por qué permiten que esas cuentas? La UIF tiene hoy una herramienta llamada lo que es el congelamiento administrativo, con la condición que en 24 horas se pide al juez la formalización de este congelamiento. Entonces la UIF tiene ya la facultad cuando es lavado activo o financiamiento al terrorismo. Y esto es lavado activo, porque obviamente... Pero es que lo que ustedes están narrando con mucho expertise hace cuenta de un plan que no existe, ¿no? O sea, sabemos más o menos por dónde tiene que ir la ruta, pero no hay nadie que nos diga, aquí está, ya lo pusimos, las funciones están listas, vamos a comenzar a trabajar. El Ministerio del Interior, el ministro Santibáñez, ha dicho, vamos a crear un grupo que se va a encargar específicamente de atender los temas de extorsión. Y anoche el general Arriola nos decía, van a ser 100 efectivos, ya está listo, tengo el plan acá, necesito presupuesto, ¿no? Para capacitaciones, para logística y para todo lo que sabemos que le hace falta a la policía. Plan que tendría que haber sido presentado y sustentado el día de hoy en el Consejo de Ministros. ¿Dónde está el ministro Santibáñez diciéndonos, ya lo aprobamos, lo priorizamos porque nos interesa al gobierno, y aquí está la plata y mañana empezamos con eso? El problema ahí, Tatiana, también nada. El problema ahí hay una gestión desastrosa de los fondos del sector interior. Ese es un gran problema que todavía no se está ahondando en las investigaciones, pero es necesario tenerlo en cuenta. Y dos factores claves, aparte de reconocer la gravedad de la situación. Mira, en Estados Unidos han declarado al Tren de Aragua organización terrorista y el Estado de Texas pena de muerte. Tienes combate decidido al crimen en El Salvador y en Ecuador. ¿A dónde están migrando los criminales? ¿Cuál es la frontera más abierta? ¿Dónde se han incrementado los crímenes? ¿No? Y esto lo debería mirar Inteligencia Nacional, que resulta irrelevante. Entonces, no solamente es un problema local de la policía con la justicia, no solamente es el tema de los crímenes que vemos día a día, sino una oleada de invasión criminal que el Estado no está advirtiendo. Y para eso solamente se necesita firmeza y voluntad política, que es lo menos que hay en este gobierno. De acuerdo. Es hora de entender, primero, que tenemos que ponernos los pantalones. Tal cual. Asumir responsabilidades. Si luego que acabe esto y hayamos pacificado nuevamente al país, nos tocan esta gente que nos persigue, pues que nos persigan. Sí, pero tenemos que sacrificarnos, si es necesario, por la paz de nuestro país. Es momento de entender que la pena es para castigar. Esta gente no se va a rehabilitar. Esta gente ni en la Biblia consiguen perdón, porque para eso primero tienes que arrepentirte. Y ellos no se arrepienten de lo que hacen. Es decir, ellos tienen que ser encarcelados de por vida. No nos debe preocupar si faltan cárceles por ahora, hay que hacerlas, pero por ahora la comodidad del maleante no está sobre la seguridad de los ciudadanos. Una fiscal me dice a mí, no hay cárceles. Y yo le dije, eso, la comodidad del maleante no debe ser nuestra preocupación. La siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta alimentar de por vida al maleante? No nos debe preocupar cuánto cuesta la vida de los peruanos que asesinan estos desgraciados por 5 soles o 10 soles de cupos diarios. Lo que sí debería preocuparnos en ese punto nada más, para hacer una precisión, es que sigan delinquiendo desde la cárcel, ¿no? Por supuesto. Eso sí. Que es un factor que está abandonado hoy día, el control de las cárceles. Nos dio pena un reportaje hace una semana en un canal que sale, las antenas que salen por todas las ventanas de un penal de máxima seguridad, y todavía dicen imágenes captadas por agente encubierto de IBIAC. ¿Por qué un agente encubierto de la IBIAC tiene que firmar eso en un penal que es un establecimiento del Estado? A ver, pero, o sea, una vergüenza, pero lo que es real es que hay extorsiones a los trabajadores del INPE, que las extorsiones dentro del penal existen. Por eso la policía dice que ellos quieren retomar el control de penales, pero claro, antes la Guardia Republicana estaba a cargo del control de penales. Pero hoy por hoy es factible eso. Bueno, tiene que hacerse, o sea... ¿Le parece? Sí, definitivamente, o sea, tiene que ser en un proceso rápido. Pregunto si en el momento en el que estamos ahora, si hay las capacidades para hacerlo. Definitivamente no se puede seguir como está, Tatiana. O sea, esto está desestructurado. Se requiere indispensable la reespecialización de la policía en los estamentos, digamos, que conocíamos que trabajaba y que se han abandonado. Eso es necesario, junto, e insisto, con penas más severas, detenciones masivas, juicios sumarios y más cárceles. Eso de inmediato. ¿No? Asimismo, la policía debe ser relevada de aspectos que pueden ser cubiertos por otras fuerzas como el serenazgo, por ejemplo, los bomberos en rescate, serenazgo en control del tránsito de la ciudad, notificaciones policiales, todo eso. O sea, empoderar
el serenazgo municipal, empoderar bomberos, liberar a la policía de otras actividades que las distraigan. Como el tránsito, como el tránsito. Un acto administrativo. Salvataje mismo. El salvataje está a cargo de las municipalidades, por ejemplo. Claro, ¿no? sí. Entonces, se requiere una reestructuración. Optimizar los recursos. Y las cárceles, perdóname, siempre tienen que estar a gran altitud. Entendamos que esa gente tiene que ser castigada. A gran altitud se le va pues la actitud de matones y todo. Primero, ahí casi no tienen visita porque es muy lejos llegar, muchas horas para llegar. Y sacar las cárceles de la ciudad también. Segundo, las comunicaciones son muy difíciles por la misma ubicación del penal. Tercero, el frío los castiga y la falta de oxígeno impide que tengan la moral elevada. Ahí se les castiga diariamente sin tocarlos. Ellos lo merecen ser castigados como lo que son, lo peor de toda sociedad y que tiene que ser alejado de aquellos que merecen ser protegidos. Vamos a escuchar la respuesta política, ¿no? Ya que sin respuesta política no hacemos nada. Esta noche el señor Adriansen dio unas declaraciones respecto al paro de mañana. Vamos a escucharlo. Para que todos los gremios de transportistas que se sientan inconformes con la propuesta gubernamental se acerquen a la mesa de diálogo y puedan explicarnos cuál es su posición, cuáles son sus demandas y ver en qué medida esas demandas se pueden atender. El gobierno se ha comprometido en brindarle seguridad, se ha previsto colocar cámaras en las rutas, en los corredores viales, como no dentro de los propios omnibuses, pero hay también mucho de transporte ilegal y en eso tenemos que tener también sumo cuidado nosotros y de allí la invocación a que los pasajeros utilicemos transporte formal. Nosotros estamos agotando todas las instancias de diálogo para que el anunciado paro el día de mañana no se produzca. El señor Adriansen, no, ya iba a decir Santibáñez ni apareció, dicho sea de paso. Pero el señor Adriansen dice, vamos a reunirnos, ha anunciado que van a poner buses también de transporte público para la gente. Cuatro buses. ¿Algo más? No, aparte, seamos claros, los extorsionadores escucharán a Premier y se reirán. ¿Para qué van a poner cámaras? ¿Sabes lo que dice? Dios mío. Y la capacidad de respuesta, ¿en cuántos segundos un maleante jala un gatillo? ¿Y les importa que lo filmen? O sea, las cámaras no funcionan sin una capacidad de respuesta. Nos faltan 53.000 policías, el 43% de la flota vehicular de la policía está malograda. ¿Qué haces entonces poniendo cámaras si no vas a poder llegar a tiempo? Claro. Entonces hay un abandono total de la institución policial. Cuento algo. La DIVEME, estos policías heroicos que han salvado a este coreano, la Municipalidad de Magdalena está donando ahora material de construcción porque están ampliando en el tercer piso de un pabellón sus dormitorios. Ellos construyen con sus manos, nosotros damos el material. ¿Sabes a quién más estamos entregando material en estos días? Ni más ni menos que al Grupo Greco. Vas a sus cuartos y ves lo que está pasando con la policía. Una buena parte sin techar, otra parte todo sin tarrajear, sin ventanas, o sea, tienen los vanos abiertos, sin vidrio. Entonces, realmente, el abandono y la falta de respeto a la institución policial, más la persecución que ha habido por parte de malos fiscales, no todos son malos, pero sí de los malos y de algunos malos jueces que se han atrevido a condenarlos, han tenido como consecuencia todo lo que estamos viviendo. Hay malos elementos en todas partes. También en la institución policial, y lo hemos comentado también, por supuesto. En todo grupo humano hay gente digna y gente indigna. De acuerdo. Aquí y alrededor del mundo. ¿Qué piensa Coronel Liendo en la respuesta? Sí, soluciones, digamos, firmes, inmediatas y no promesas. Ya estamos cansados de promesas. Cuando yo escucho diálogo, es imposible sentir una sensación de desasosiego. Los transportistas quieren diálogo, quieren emitir opiniones, ellos quieren seguridad y el gobierno no ofrece seguridad. Y el ministro se pronuncia sin el ministro del Interior. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Aparte, el Premier dice que quiere escucharlos para ver qué quieren, ya sabemos qué quieren. Ya sabemos qué cosa quieren. Entonces, pidieron diálogo ya hace meses, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó, perdóname, con la geolocalización? Si te llaman de un teléfono, ¿por qué no usamos la geolocalización con la divinidad? Y hay muchos que han denunciado. Dónde está el teléfono que están usando y por tanto, ¿dónde están ellos? En la institución policial hay excelentes hombres, excelentes equipos de trabajo, excelentes. Yo trabajo con algunos de ellos. Están desarticulados.
caos, no conversan entre ellos, son feudos dentro de una organización. En niveles altos están politizados, como la DIVIAC. El mismo ministro del Interior explica con detalle problemas en el manejo de fondos de la institución policial, ¿no? Tú dices, policías que tienen que construir con su propia mano sus propios ambientes, No, eso es la terrible. municipalidad les apoya, y ¿quién audita los miles de millones que hay para infraestructura policial? Entonces, el problema es grande, ¿no? Si los policías no lo reconocen y no aceptan ese problema, ¿qué van a esperar? ¿Que venga una empresa privada del extranjero o un equipo de Naciones Unidas para que los ayude? Muy bien. Ese es todo un tema que tiene que solucionarse muy pronto. Me he quedado sin tiempo, sí, muy brevemente. Liderazgo por parte de quien manda en el país. La presidenta Dina Boluarte no puede seguir viendo esto de reojo y tocando temas secundarios y no entendiendo que ese es el problema número uno del Perú. Ella tiene que comprometerse, se tiene que declarar en emergencia el sector interior para que puedan comprar de manera inmediata armas, chalecos, fortalecer la inteligencia, la criminalística, la investigación. No lo están haciendo. Sí. Muy bien. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, los comprometo a retomar esa comunicación. Este diálogo ha sido interesante escucharlos y ojalá en una próxima oportunidad ya con un plan, ¿no? Ya viendo por lo menos que algo se está haciendo. Y soluciones concretas. Muchas gracias. ¿No? Es lo que se necesita. Gracias a los dos por habernos acompañado. Le doy una pausa. Al volver, esta noche se vence la detención preliminar por 7 días dictada contra Andrés Hurtado. ¿Saldrá en libertad? Viene un pedido de prisión preventiva. Todo eso lo analizamos al volver.
Vamos a hablar de la situación de Andrés Hurtado y para eso nos acompaña en estudios Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Esta noche imaginamos que ya en los próximos minutos debe estar por vencer el plazo de los 7 días de detención preliminar que se dictó contra Andrés Hurtado. ¿Qué debe seguir? ¿Hay certeza de que se vaya a formalizar la investigación? Bueno, el fiscal en su momento le pidió al juez esta, que es una medida cautelar fuera de proceso, y por lo tanto, es una medida extraordinaria, ¿no? Esta medida se dicta en la investigación preliminar, que es la etapa previa al proceso. El juez lo que tiene que hacer antes de que venza el plazo de detención preliminar, decidir si va a iniciar o no proceso contra el señor Hurtado y decidir si va a solicitar o no al juez una medida de prisión preventiva contra él. Esas son las dos cosas que él tiene que decidir. Si él considera que no cuenta por el momento con los elementos para abrir proceso penal, se vence el plazo de los 7 días, el señor Hurtado queda en libertad y la investigación preliminar continúa. Cuando el fiscal decida abrir investigación preparatoria, que es el inicio del proceso penal, ahí decidirá si solicita en ese momento o no al juez la medida de prisión preventiva. La prisión preventiva se dicta al inicio o en el curso del proceso penal. Tiene que haber un proceso penal. Por eso, esta medida de detención preliminar es excepcional y no es prorrogable. Pero la ruta, por lo menos de los casos más mediáticos que hemos tenido, es esa, ¿no? Después de una detención preliminar, viene una solicitud de prisión preventiva. Claro. Por lo general, el último día de la detención preliminar, los fiscales deciden abrir proceso penal y plantear al juez la prisión preventiva. Ese pedido lo que hace es suspende la ejecución de la libertad porque se ha presentado dentro del plazo de la detención preliminar. Ajá. Pero el juez en ese caso está obligado a convocar audiencia dentro de las 48 horas y resolver de inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que está ya pues con el plazo de detención preliminar vencido, pero con un pedido de prisión preventiva ingresado antes del vencimiento de la misma. ¿Y ese plazo o esa evaluación, en todo caso, de prisión preventiva, la hace el mismo juez, Checli? Sí, es el mismo juez, porque él es el que dictó la medida de prisión. Hay que tener en cuenta que el señor Hurtado está comprendido en 2 investigaciones. Una en la Fiscalía Suprema, por la vinculación con los jueces y fiscales que aparecen vinculados a estas actividades ilícitas que se le atribuye, y otra en la Fiscalía Provincial por los hechos vinculados a las otras actividades ilícitas que se le atribuyen o que se le imputan. La detención preliminar la dictó el juez Checli, con lo cual lo que queda claro es que es la Fiscalía Suprema la que va a decidir si formaliza o no investigación preparatoria contra la fiscal y las jueces que están comprendidas también en esa investigación. Y la primera etapa, la detención preliminar, estuvo sustentada básicamente en dichos, ¿no? Había un texto, digamos, que al juez le parecía coherente de que pudiese haber aquí la comisión de algunos delitos. En esta segunda etapa ya se necesitan esos dichos, tener mayor sustento y sobre todo entiendo aquí se tiene que verificar si es que los investigados tienen arraigos, que en este caso el señor Andrés Hurtado, tengo entendido, no tendría ninguno. El problema es que el señor Andrés Hurtado, cuando ha dado sus datos de identidad, no ha proporcionado información que permita establecer que tiene domicilio conocido o no. O sea, resulta bastante extraño que primero diga que no se acuerda de la dirección, después que no tiene precisión, luego que señale que respecto de sus ingresos y su trabajo, que hay días que puede ganar 1.000 soles, como otras semanas que puede ganar 300.000. O sea, eso lo que denota, pues, es falta de arraigo. ¿En qué consiste el arraigo? Es cuando uno acredita que tiene domicilio y trabajo conocido. Esto es, tiene intereses, ¿no es cierto?, que defender respecto de su actividad, tanto su domicilio como su actividad laboral. Claro. Lo que no corresponde, pero también se requiere para evitar la prisión preventiva que existan suficientes elementos que lleven al juez al convencimiento de que es necesario dictar esta medida extraordinaria en el curso del proceso.
Antes, claro, habían una serie de interceptaciones, comunicaciones, grabaciones. En el curso de la investigación, la Fiscalía Suprema incluso pidió una medida de incautación, que generó también un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque de manera equivocada alguien en la Corte Suprema, supongo que debe ser un personal administrativo, sacó un tuit anunciando que se había concedido esa media hora. El allanamiento, claro, sí. Esta es una práctica que desde hace poco se ve tanto en la Fiscalía como en el Ministerio Público, ¿no? Esto de anunciar a través de tweets decisiones y resoluciones que tienen que ser comunicadas primero a las partes o tienen que ser ejecutadas primero. De un tiempo a esta parte, los litigantes nos estamos enterando de lo que deciden jueces y fiscales por los medios, por el tuit. Entonces, esto es bastante irregular, ¿no? Hay que guardar las formas. Yo entiendo que hay un ánimo de mostrar logros, pero esto no se puede hacer afectando, pues, las normas que rigen el proceso. De acuerdo. Entonces, eso que se hizo de publicar en el tuit que se había concedido esa medida de allanamiento es absolutamente indebida, pues, porque la medida de allanamiento debe mantenerse en reserva. Es igual que cuando los fiscales señalan, hemos pedido detención preliminar, eso tampoco, o sea, a ver, hay un ansia indebida de figurar en medios, de mostrar logros, que creo yo está finalmente afectando los procedimientos en sí. O de buscar también un poco de presión, ¿no? Popular. Sí, pues, pero es una malentendida presión popular. O sea, hay que tener en cuenta que las investigaciones, sobre todo, siempre se ha sostenido que las investigaciones respecto a funcionarios públicos, la reserva es limitada, a diferencia de los demás ciudadanos que, por ejemplo, en las investigaciones tienen derecho a la reserva. Funcionario público no. ¿Por qué? Porque el funcionario público está obligado a rendir cuentas. Es como, por ejemplo, cuando citan a un funcionario público, el presidente de la República, que ha generado muy mala, por ejemplo, esa mala costumbre de decir que se abstiene de declarar porque ejerce su derecho a guardar silencio. Sí, pues, pero eso es un derecho reconocido para la ciudadanía. El funcionario público tiene la obligación de rendir cuenta de sus actos, de responder. Pero, en fin. ¿No? Pero a ver, hizo mal, de acuerdo, el Poder Judicial en alertar vía Twitter que venía el allanamiento, pero ¿no hizo mal también el Ministerio Público en demorar estas medidas? Es que, a ver, esa medida de allanamiento es una medida restrictiva de un derecho constitucional, ¿no es cierto? Inviolabilidad de domicilio. ¿Qué es lo que señala la normatividad legal? Que el juez, para conceder esa medida, requiere una fundamentación especial. ¿Por qué? Porque está afectando un derecho fundamental. O sea, no basta simplemente con pedir. La fiscalía tiene que pedir, tiene que sustentar por qué es necesaria la medida, qué es lo que pretende obtener a través de esta medida, que es lo que se conoce como utilidad y pertinencia. Entonces, claro, no son pedidos que se pueden hacer porque sí. Hay que fundamentarlos y supongo que la Fiscalía lo que ha estado es, tan pronto se inició las investigaciones, no olvidemos que no ha transcurrido mucho desde el inicio de la investigación a el pedido de detención preliminar. ¿No le parece entonces que se esté avanzando lento, como han sostenido otros juristas? No, porque el problema es que las investigaciones fiscales, ¿no es cierto?, tienen un ritmo diferente a las investigaciones que hace el Congreso, que en realidad no son investigaciones, ¿no? O a las investigaciones periodísticas, porque en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía hay que observar una serie de presupuestos, ¿no? Por ejemplo, tiene que declarar el imputado, no tiene abogado, hay que garantizarle que tenga su abogado defensor. Se abstiene de declarar, no se le puede obligar a declarar. Y el fiscal lo que necesita es que esos indicios con los que contaba al iniciar la investigación preliminar estén corroborados para poder pedir estas otras medidas restrictivas. Allanamiento, detención preliminar. Por lo general, cuando los fiscales piden detención preliminar, piden en paralelo el allanamiento. ¿Por qué? Porque el fundamento especial lo tienen para estas dos medidas. O sea, si tenía la fundamentación para la detención preliminar, esa misma fundamentación le servía para el allanamiento. Lo que habría que ver es si es que esto en verdad sucedió. Ese es el tema. Eso es lo que... Esa es
línea de acción que se debe seguir. Claro, claro. Muy bien. Bueno, seguramente tendremos novedades de la Fiscalía en las próximas horas, así que vamos a estar atentos. Ha sido muy gentil por habernos acompañado esta noche. Nosotros tenemos que hacer una rápida pausa, volvemos con más. Este 2024...
Gracias por acompañarnos esta noche en 2024. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.